¿puedes ponernos un ejemplo o me puedes poner a mí un ejemplo que sea Por más, supuesto. en vez de muchas Ujú. palabras, como con imágenes? O Ok, alguna situación. perfecto. Sí, 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 no se preocupe. Y imaginemos que estamos en el espacio terapéutico y entonces usted pregunta, ¿en qué momentos identificas, voy a inventarlo, que tu insomnio está menos presente? Esa es mi pregunta, ¿vale? Lo que yo estoy buscando ahí no es que, si la persona me dice, por ejemplo, uff, no, y es que ayer no pude dormir nada, ¿eh? Ayer no pude dormir nada, algo falló en la comunicación, porque yo no pregunté eso. ¿Ok? Entonces, con mi pregunta ya estoy generando cierto tipo de respuestas. La pregunta fue, ¿cuándo no está tan presente el insomnio? Y entonces la otra persona, si entendió como la comunicación, o si no entendió, si entre el sistema hay comunicación, va a decir, creo que los días que voy a correr. Entonces ahí, creo que los días que voy a correr ya tiene un indicio para la siguiente pregunta. ¿Vale? La siguiente pregunta sería, ¿qué de lo que, por ejemplo, yo preguntaría ahí, ¿tú cómo te explicas que correr aminore el insomnio? Pero igual estamos platicando sobre la solución. Cuando, por ejemplo, digo, ¿cómo te explicas que correr aminore el insomnio? Ya casi no estamos hablando del insomnio, estamos hablando de qué es correr para ti. Y cuando yo le platique esto, la persona me puede decir, pues yo creo que gasto energía. Ah, ¿y en qué otras cosas gastas energía? Se va construyendo hacia allá, se va dirigiendo la conversación hacia allá. ¿Vale? No sé si fue lo suficientemente claro o pongo otro ejemplo. ¿Quisiera otro ejemplo, América? O... Ah, vale, vale. Entonces quedó más o menos claro, ¿no? ¿Cómo está usted siguiendo esto, Alma? Sí, es muy claro. Perfecto. Tengo curiosidad de cómo se trabajaría ya en una sesión completa, pero sí, sí es Ah, claro hasta ahora. eh, ya lo verán, ya lo verán. Hoy vamos a ver la epistemología y va a quedar mucho más claro cómo se trabaja, inclusive sin ver el tipo de preguntas. O sea, si preguntamos por las soluciones, se les van a aparecer las preguntas, de verdad. Es una forma muy extraña de trabajar, pero las palabras tienen magia, como decía Steve Chaser. Y aquí tenemos frente a esta diapositiva uno de los enunciados más emblemáticos de la terapia en soluciones. El problema es el problema. Esto que puede llegar a sonar como pleonasmo es sumamente importante cuando comprendemos que el problema no es la persona, que el problema no es el pasado de la persona, que el problema es específicamente lo que la persona dice que es un problema. Aquí quiero recalcar algo. Lo de el problema no es la persona. Eso es elemental en la terapia de soluciones. El problema se ve siempre como algo externo de la persona. Algo que la persona quiere y efectivamente puede quitar de su vida. No como si la persona tuviera algo enfermo o algo malo dentro de ella. Si la persona nos dice, retomando el ejemplo que sé con América, no puedo dormir, tengo insomnio, ese es el problema. Hay que tomar el problema como eso. No quiere decir otra cosa, no tiene ninguna utilidad. El problema es el problema y hay que eliminarlo. O hay que aminorarlo en el peor de los casos, ¿no? Cuando abandonamos la idea de leer entre líneas, como decir, ¿qué estará mal en su vida para que tenga insomnio? Y comenzamos a leer las líneas, que es lo único que tenemos, entonces comenzamos a describir las cosas, que es la palabra clave para Steve Chaser y para Wittgenstein. No hay que interpretar, hay que describir. Por supuesto que aquí hay muchos puntos de encuentro con Erikson, pero seguro ustedes ya se están dando cuenta de que hay otros muchos puntos de desencuentro, ¿vale? Está inspirada y basada, pero al final, como decía Guillot, que fue un filósofo, ¿no? Un gran pensador no se conoce porque las personas repitan sus ideas, sino por lo mucho que da a pensar a otras personas.
Entonces, que existan este tipo de escuelas, aun cuando haya cosas que no estén de acuerdo con algunas de las premisas de Erickson, es bien importante también, porque es el pensamiento de Erickson filtrado, llevado a nuevas latitudes. Entonces, el síntoma no tiene ninguna función. Hay que describir la solución y hay que describir cómo esta solución, y aquí voy a retomar lo que mencionábamos de las otras personas, la solución está engarzada en una serie de relaciones sociales y de esta manera podemos asegurarnos que no es una solución meramente subjetiva. Por esto es la importancia de meter a los observadores y meter a las relaciones de las personas. En la pregunta que hace América, por ejemplo, quién será la primera persona que vea cambios? Es extremadamente importante que las otras personas también vean cambios en nuestro paciente, porque a través de su discurso estabilizarán el discurso del paciente. Es decir, si solamente él nota que hay cambios, es como cuando vamos al gimnasio. Si nadie te dice que se te está notando, es como, ay, ¿para qué estoy yendo, no? Pero a la primera persona que te dice, oye, estás bajando muy ligeramente de peso, dices, por supuesto, estoy yendo al gimnasio, sirve para algo. Entonces, de cierta forma estamos usando la misma lógica aquí. Como las construcciones lingüísticas de las demás personas nos hacen a nosotros también, nos forman en su mirada, como diría Levinas, ¿vale? ¿Cómo le suena esto, Laura? Bueno, ahorita con todo lo que dijiste me compliqué un poco o me enredé un poco, pero hasta ahorita ha sido lo demás claro. Okay. ¿Qué de lo que dije le provocó Esto confusión? último, no lo entendí. Hasta el Ok. ejemplo que pusiste del insomnio que con América, o sea, toda esa descripción que hiciste, sí. Esto último que dijiste me quedé así como, Eso de que los otros nos forman como con las cosas que nos dicen. Ok. La importancia de añadir observadores, aunque no estén en el proceso tal cual, en la terapia de soluciones, es que las demás personas, con lo que ven de distinto en el consultante, harán mucho más fácil el proceso de que ese cambio no solamente se dé, sino que se estabilice. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio y nadie nos dice, oye, parece que estás bajando de peso, estamos menos motivados. Pero cuando se nota un cambio, que es esta gran palabra en la terapia breve, entonces podemos permanecer en las cosas que funcionan y seguir ahí. ¿Soy más claro en este sentido? sí, ahí sí ya. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. No, de nada. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿A qué te refieres con el síntoma no tiene ninguna función? Ajá. En esta teoría de soluciones, se Ajá. cree que no hay ninguna función sistémica de homeostasis en la familia. No se cree que, por ejemplo, un niño que se orina en la cama lo está haciendo para que sus papás no se peleen o para que su hermano regrese a la casa. No tiene ninguna función más allá del hecho de que es algo que se quiere quitar de la vida. ¿Me doy a entender? Sí, ¿Recuerda usted que en el MRI veíamos la función del síntoma? Es sí, decir, cómo funcionaba el síntoma para la estabilidad familiar. sí. Ah, pues aquí no se piensa eso. Aquí no hay Pero, un síntoma. pero el enunciado que dice arriba, el problema es el problema, Ajá. ¿no sería la función del problema? Entonces, eso Mm, creo que no lo entendí. ¿Me lo pudiera repetir con palabras distintas o un ejemplo? es que dice ahí, el síntoma no tiene ninguna función, Ujú, pero también en el enunciado de esta diapositiva dice, el problema es el problema. ujú, De alguna ujú. manera, pues, eh, tal vez sí tiene una función el problema, ¿no? Digo, no necesariamente ser el problema, sino que tal vez funciona porque gracias al problema también podemos llegar al no problema. Ok, entonces déjame ver si le estoy entendiendo.
quizá el síntoma la función del problema, si la tomamos en la lógica que usted acaba de enunciar, sería tomarlo para llegar al no problema. ¿Esa sería la lógica del problema? Sí. Ok. Es una muy buena lógica. Yo generalmente estaría de acuerdo con usted, pero hay un enunciado en la terapia de soluciones que dice, hay una discontinuidad entre el problema y la solución. No es necesario tomar algo del problema para solucionar ese problema. Entonces, por ejemplo, no No es se, necesario... Dime. no se toma nada, pero sin embargo es el punto de partida, ¿no? Claro. Es decir, o sea, sirve como, esto lo queremos quitar, pero para quitarlo no lo necesitamos. Ujú. Supongamos, ahorita se me ocurrió como una bola de plomo, ¿no? Que te dicen, quiero eliminar esta bola de plomo. No es necesario estudiar la bola de plomo, cuánto pesa, en qué posición está. Serviría más hacerle así al mantel y que se vaya la pelota de plomo. Ujú. O sea, el movimiento del mantel solamente tiene que ver algo con la pelota de plomo en el sentido de que queremos que se vaya, pero no tiene ninguna otra función. O sea, sí, sirve para saber que no lo queremos, pero lo que vamos a hacer para eliminarlo no tiene nada que ver con el problema en sí. Pero también mi pregunta es, ok, no se utiliza el problema, pero también hasta cierto punto la construcción del lenguaje terapéutico viene a partir del problema, ¿no? Es A ver, es el denme un indicador. ejemplo. Pues, por ejemplo, en el insomnio, ¿no? Le tienes que preguntar en qué momento tú lo comentaste, en qué momento no tienes tanto insomnio, no recuerdo muy bien, Ajá. pero entonces sí se toma en cuenta, ¿no? El problema para comenzar a construir. Sí, en ese sentido hay que saber qué es lo que hay que quitar. ¿Ok? El problema es importante conocerlo en el sentido de que solo queremos que se quite, pero a partir de ahí yo no pregunté cuántas noches tiene así, desde cuándo tiene insomnio, ni nada, o sea, pregunto más bien por el no insomnio. En ese sentido, o sea, en esa lógica sí, el problema tiene la función de, de saber que no lo queremos, pero no sé si es una función propia del problema o si es como algo relacionado con el problema. ¿Me doy a entender? Sí. Ajá, o sea, lo que nos dice esta teoría es, no necesitamos saber mucho del problema para resolverlo. Hay una discontinuidad entre la solución y el problema. Y justo pensar que existe algo en el problema que nos ayude a resolverlo es un enfoque distinto al que estamos viendo. Ese sería un enfoque centrado en la resolución de problemas. Pero aquí no resolvemos problemas, construimos soluciones. Ujú. Entonces, si la pelota de plomo, ya sé que no la quieres, entonces olvidémosla y centrémonos en lo que sí queremos. Ujú. ¿Ok? ¿Queda un poco más claro? Sí. Vale. ¿Cómo están las demás personas con esto que se acaba de dialogar? ¿Cómo está usted, por ejemplo, Javier? Bien, la verdad es que sí, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Yo, de Mijail Bakhtin y de Ludwig Wittgenstein, estoy haciendo mi tesis. Entonces, me costó muchísimo poder resumírselos y espero que lo haya... Muchísimo poder resumírselos. Estoy así como en mi eco. Y espero haber logrado que se entienda lo necesario y lo suficiente para poder llevar a cabo las intervenciones de soluciones. ¿Ok? Mijael Bakhtin y Ludwig Wittgenstein son para mí dos de las más grandes mentes que han existido. ¿Ok? Mijael Bakhtin era un narratólogo ruso. No sé si habían escuchado antes esa palabra, pero una persona que estudió narratología se centra en el estudio de las novelas. Y Bakhtin estudió las novelas de Dostoyevsky. Tuvo un montón de problemas con Rusia, con la Rusia de Stalin, y entonces
publicaba bajo diferentes nombres, lo mandaron a un campo de concentración ruso en el frío de la tundra ártica, y se volvió a conocer en Occidente porque lo retomaron los postestructuralistas franceses. Entonces es como una gran influencia en los estudios del lenguaje actualmente. Y Wittgenstein tiene una historia de vida apasionante, se la voy a contar ultra mega rápido. Él era hijo del que en su tiempo fue la persona más rica del mundo. Entonces estudió filosofía en Oxford e hizo un libro famosísimo de filosofía que se llamaba Tractatus Logicus Philosophicus, donde lo que él quería era hacer una teoría del lenguaje unificada, o sea, entender todos los lenguajes viendo qué es lo que tenían todos en común. Él entrega la tesis de Tractatus, que fue su tesis doctoral, y dice, bueno, y esto es literal, o sea, hay formatos que dicen que cuando entregó la tesis dijo, bueno, pues ya acabé con todos los problemas de filosofía de la humanidad, ahora me voy a ir a construir una cabaña, ¿no? Y eso hizo. Se fue a vivir a Noruega con una cabaña que él mismo construyó, hasta que un día, a partir de que vio que una ventana estaba chueca en una casa que se llama Casa Wittgenstein en Austria, dijo, no, yo me equivoqué. Y esto ya, ahora sí comenzamos con lo importante. Dice, yo me equivoqué. Lo importante no es ver qué es lo que une todos los lenguajes, sino cuál es la diferencia entre cada lenguaje, porque no podemos pensar que hay un solo lenguaje. Hay muchos. Y entonces saca este libro, que es Investigaciones Filosóficas, y cuando lo entrega a sus sinodales en Oxford, también hay escritos que les dice, no se preocupen si no lo entienden. Les dijo a sus sinodales de Oxford doctorales, no se preocupen si no lo entienden, yo sé que no lo van a entender. Entonces, Wittgenstein fue un filósofo del lenguaje que revolucionó la idea del pensamiento al decir, hay que poner más atención en las sutilezas del lenguaje que en la estructura total. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la influencia que tiene este pensamiento en la obra de soluciones. Porque para Bakhtin y para Wittgenstein, el lenguaje es una interacción, no es algo dado. No es algo que yo diga, ah, esto significa manzana y para siempre va a significar manzana. Esto, que ahora nos parece muy obvio, en los años 40 era una revolución completa. El lenguaje es aquello que los hablantes dicen que significa, no una institución y no un diccionario. Entonces, Bakhtin en el 86 nos dice, la palabra es un acto de dos caras. Está determinada por quien la emite y quien la recibe. Es producto de la relación recíproca entre el hablante y el oyente. Esto que acabamos de leer, ¿tiene algún sentido con lo que hemos hablado todo este tiempo, Javier, por lo menos para usted? Ay, se silenció de nuevo. Ya, ajá. Esta parte, nada más el último, ¿cómo me dijiste cuando me dijiste mi nombre? Es que no te entendí. Javier. Se me cortó. Ajá, ¿no antes? Ah, que esto, por ejemplo, de que la palabra es producto de la relación entre el hablante y el oyente y está determinada por quien la emite y quien la recibe. ¿Tiene alguna relación esto que acabamos de leer con todo lo que hemos dicho hasta ahora en esta sesión? Sí, claro, por supuesto. De hecho, ¿Qué es como un pequeño resumen desde lo que vimos del significado, el significante. Pues sí, tiene, y todo, no solo eso, sino con lo que también hace ratito la forma en como a lo mejor yo lo veía, ¿no? La relación, la interacción, el cómo lo ve la otra persona, el cómo lo entiende. Yo creo que resume, no todo, pero sí gran parte de lo que acabamos de ver. Excelente, excelente. La mente, entonces, puede comprenderse como el resultado de la interacción social y no al revés. Esto es importantísimo, porque hasta ese momento se pensaba que hay un interior en las personas
voy a ponerlo así, como este es mi interior y yo voy hablando y como sacando mi interior cuando hablo, ¿saben? Así como... Y ese interior mío se va juntando con muchos otros interiores y va formando la red social. Y entonces lo que se pensaba es, el individuo crea la red. Lo que yo digo desde mi interior va creando a la sociedad. Pero lo que van a decir Bakhtin y Wittgenstein, fíjense en la genialidad que es esto, no es cierto. La red es la que crea a los individuos, porque la red es la que tiene el lenguaje y la red es la que tiene el cómo se piensa la realidad y qué significan las cosas. Entonces, no es tanto que del interior mío salgan cosas así, sino que del exterior van entrando en mí. La sociedad va definiendo cómo se debe de entender el mundo. No es tanto que yo defina a la sociedad, sino que la sociedad me define a mí. ¿Ok? ¿Cómo les suena este pensamiento? Por lo menos para mí es muy nuevo, pero ¿cómo les suena? Y por supuesto, ¿qué implicaciones tiene en terapia? ¿Qué piensa usted, Lupita? Justo pensaba en que si del interior sale para formar esa red y luego esa red como retroalimentación, yo consideraría que las dos partes son importantes y las dos se construyen. Entonces, no sé, me suena más a mí que el punto de partida es el interior, o sea, el individuo va a formar esa red. Si bien es cierto que toda la sociedad nos va a permear en ello, pero pues alguien lo tuvo que hacer primero, no sé, eso es algo que estoy pensando. Es un excelente pensamiento y Bakhtin tiene de una forma muy poética algo que quizá está un poco para pensar en lo que me acaba de decir y dice, nadie perturbó por vez primera el silencio del universo. Por supuesto que podemos ir hacia atrás, ¿no? Como es que tuvo que haber alguien que creara la red, pero eso es una abstracción. Lo que tenemos es que cuando nosotros llegamos al mundo ya había una red. Y cuando nos vayamos, va a seguir estando esa red. Y esa red va a ir como, ¿cómo se podría decir? Como diciendo lo que se puede hacer y diciendo lo que... ¿Quisiera hablar, profesor Marcelo? Ok. Entonces es como cuando llegamos ya hay una red que nos dice qué es dolor, qué es bueno, qué es malo, qué es deseable y qué es indeseable. ¿Ok? Y esa red que existe antes de nosotros y que se mete o que nos envuelve a través del lenguaje, ya estaba aquí antes de nosotros y va a estar después de nosotros. Entonces, es un pensamiento muy revolucionario, porque las implicaciones terapéuticas para esto es entonces una pregunta básica, pero con muchas implicaciones. ¿Dónde aprendiste que esto era de esta forma? ¿Ok? ¿Dónde aprendiste esto? Ya no es que tú seas así, no es que haya algo interno tuyo que sea de esta forma. ¿Dónde aprendiste que esto era deseable? ¿Dónde aprendiste que esto era dolor? ¿Dónde aprendiste que esto era amor? ¿Les hace sentido esto que les digo? Es complejo Pero, y... Dime. oye, Edgar, pero entonces también si en la red está lo que define al individuo y eso le causa en algún momento un conflicto, también en la misma red está la solución, ¿no? Exacto. Por eso hay que ver a los observadores porque es la red. Esa es la solución. Porque a mí me recordó una paciente que tengo que es de la luz del mundo Ajá. y le causa mucho conflicto hacer cosas, pues, Mundanas, ¿no? Les sí, dice. de jóvenes, Ajá, no sé, mundanas. tomarse una cerveza o salir a una Ajá. fiesta y le causa un montón de conflicto, le causaba. Pausa, perdón, me voy a permitir interrumpirla. Perdón, ¿eh? En esto, por ejemplo, me causa conflicto tomarme una cerveza. No es porque haya algo, no voy a añadir nada a lo que dice América, solo quiero explicitar. No es porque haya algo dentro de ella que diga esto es malo, es porque le enseñaron que era malo. Es por eso que la sociedad y el lenguaje nos van como enredando y diciéndonos qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Perdón. Entonces,
Tomarse una cerveza, ajá. Sí, de hecho ella decía que era mala, pero yo puedo creer que es por algo que le enseñaron, ¿no? Y el punto fue que en algún momento comenzó a elegir amigos fuera de esa red, digo, de esa congregación. Ella lo quiso y lo empezó a hacer, y ahora se siente como mucho más tranquila porque en este otro círculo social no es juzgada ni por el lenguaje ni por su propio lenguaje, ¿no? Wow, qué importante, qué importante. Me pongo a pensar en Foucault, este gran técnico, este gran teórico del poder, que decía, la red mata, pero también salva. ¿Ok? O sea, la red nos dice que está mal y que está bien, pero también nos da, de ciertas formas, posibilidades para salvarnos de ella misma, ¿no? Es un gran ejemplo, gran ejemplo. Entonces, queda clara esta parte en la que la relación, o lo que se dice en la relación, es más de la interacción entre dos personas y no obedece tanto a mis intenciones o a las intenciones de la otra persona. Es algo más de la relación. ¿Ok? Por supuesto que esto cuando Steve DeChaser escribe La muerte de la resistencia lo lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hay que centrarse entonces en la pragmática del lenguaje. Cuando yo digo pragmática del lenguaje, estoy usando la palabra como un sinónimo de cómo estamos usando las palabras. Cómo estamos usando las palabras es centrarse en la pragmática del lenguaje. ¿Cómo estás usando la palabra triste? ¿Cómo estás usando la palabra feliz? ¿Cómo estás usando la palabra excepción? Esto se puede pensar totalmente de cualquier discurso. Centrarse en la pragmática es centrarse en el uso del lenguaje, ¿vale? Entonces, los enunciados están siempre relacionados. No es posible pensar en una comunicación que tenga sentido y que a la vez solamente una persona entienda. Cuando Wittgenstein enuncia, ya vamos a ver que es un juego de lenguaje, dice, la única forma de perder en el juego de lenguaje es que solo tú tengas ese juego, porque entonces ya no es juego, un juego siempre involucra a más personas, inclusive el juego individual, inclusive el juego que se juega solo involucra reglas sociales. Entonces, los enunciados están siempre relacionados y esto en terapia se puede comprender a partir del punto en el que cuando una persona nos dice insomnio, podemos pensar en qué otras cosas están relacionadas o podemos pensar con qué otras cosas está, y esto es lo importante en soluciones, el no insomnio, con qué otras cosas están relacionadas. Atención acá, las excepciones son cosas que no están aisladas. Las excepciones no están aisladas. La tarea del terapeuta y de la terapeuta centrada en soluciones es quizá saber cómo está relacionado con cualquier otra cosa esa solución. Hacerla, nos decía Steve DeChaser, emerger. Porque no es posible, no hay sentido en que una excepción esté aislada porque no hay nada aislado. De alguna forma está conectado a otra cosa. Y mientras más conexiones tenga, más vamos a saber de la solución. Por eso se hacen tantas preguntas figurativas de la solución. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué va a haber distinto en ti? ¿Qué crees que ve esa persona en ti que diría que te va a ayudar a resolver esto? Se intenta que esto que la persona ve aislado, porque muchas veces, ya lo verán ustedes en los casos clínicos que vamos a traer, muchas veces es como, sí, pues la semana pasada no tomé tanto, pero las otras 5 sí. ¿Recuerdan que Steve DeChaser estudiando las transcripciones de Erickson decía que eso él mismo los hacía de lado? Y decía como, pues es un caso raro, pero no le voy a poner atención, le voy a poner atención a lo que se repite. ¿Recuerdan? Pues entonces, si nosotros le ponemos atención a lo que real o a lo que generalmente no se le pone atención,
que es a las excepciones, porque la gente estamos mucho más acostumbrados a pensar en la generalidad que en la excepción. Se pueden hablar de cosas distintas. Su tarea es escuchar súper bien cuál podría ser una excepción. Y les digo que escuchar súper bien porque muy generalmente las personas dicen la excepción, nunca mejor dicho, en 3 segundos. Porque para esas personas no es importante, para esas personas lo importante es el problema, vienen a hablar del problema, entonces te dicen, sí, o sea, y soy un alcohólico, llevo 4 años tomando, perdí a mi familia, perdí mi dinero, mi vida es un desastre, la semana pasada no tomé mucho, pero todas las demás semanas sí, entonces ya no sé qué hacer. Si ustedes no están poniendo atención al relato, se les fue lo que dijo de que la semana pasada no tomó mucho. Y entonces lo que puede pasar es que ustedes dicen, no, pues estás jodido, compa, ¿no? O sea, si eres un alcohólico y no sé mucho qué hacer por ti. Pero escuchar inclusive el menor indicio de una solución solamente se puede hacer si leemos las líneas y no entre líneas. Es decir, si dejamos de pensar como, esto podría ser, y ponemos total atención a lo que dice para tomar un punto de fuga como si fuera un hilo de una media, y en cuanto tomemos un pequeño hilo, irlo arrastrando, 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 hasta que sea, este es un buen ejemplo ahora que lo estoy diciendo, hasta que sea más grande la madeja de hilos que tengamos acá que la media misma. Si la media era el problema, le vamos sacando, 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 sacando hasta que decimos, mira, o sea, sí está la media ahí, ¿no? Quedó así, pero mira todo este gran madeja de hilos que tienes acá. Entonces, en la interacción enfocada en soluciones, la palabra está directamente orientada, la terapia centrada en soluciones es descaradamente orientada hacia el futuro. O sea, siempre nos orientamos hacia el futuro y hacia una palabra de respuesta donde la solución ya no sea la excepción, sino que sea la norma. ¿Ok? ¿Por qué en el futuro? Porque en el pasado está el problema. Si nosotros nos enfocamos con preguntas en el pasado, vamos a ver el problema y su origen. Y eso no está mal en general, pero aquí no tiene sentido. Sin embargo, del pasado lo que podemos tomar son los recursos, pero es distinto. Nosotros no preguntamos sobre el problema. Preguntamos sobre los recursos utilizados en el pasado para superar algún problema. Y de los recursos que nos digan, no tomamos el problema superado, tomamos los recursos usados para superar el problema y entonces lo enfocamos y le decimos, mira, con los recursos del pasado, puedes hacer esto en el futuro. Esto es bien distinto que decir, ya superaste este problema, superarás otros. Es distinto. Eso es igual seguirse centrando en el problema. Aquí construimos soluciones. Con los recursos que utilizaste, ¿qué puedes hacer? Es una pregunta orientada a futuro con los recursos del pasado. Fíjense en la construcción gramatical, los recursos del pasado. No cómo superó el problema en el pasado, los recursos del pasado. ¿Ok? ¿Cómo le suena todo esto, Miguel? Pues, no sé, o sea, voy entendiendo, voy ligando cosas en cuanto a la base epistemológica, pero siento que todavía necesito acomodar algunas. Estoy, digamos que dentro de mí, pues, acomodando cosas. Entonces, no, lo recibo bien, lo recibo como abierto, pero siento que todavía hay cosas acomodándose, entonces voy lentamente. Ok, pero va. Sí, va. Pero va, y eso es importante. Probablemente en un futuro usted comprenda mejor, con la comprensión que ya ha tenido en otros temas del pasado, comprenda mejor este tema. Sí, de acuerdo. Muy bien. Perfecto. La pregunta, entonces, la pregunta orientada anticipa la respuesta y estructura la respuesta. Es decir, si yo te estoy preguntando sobre la solución, tú me tendrás que responder sobre la solución. Y si yo te digo, además,
Es que no quiero meter la pregunta de escala, tampoco quiero meter las preguntas. Ya sé, si por ejemplo le preguntamos a la otra persona, ¿qué es lo que has hecho para que este problema no empeore? Ya estructura la siguiente respuesta. Lo que he hecho para que esto no empeore es lo siguiente. Ya tiene como una cierta estructura que tú quieres que se repita en la respuesta. ¿Me doy a entender? Es como si le dijeras, tú me puedes decir solamente ciertas opciones a partir de lo que yo te ofrezco. ¿Vale? Entonces, aquí puse un ejemplo. ¿Cómo supiste que me gustaban los gatos? Es fácil darse cuenta cuando alguien que te quiere tanto como yo te observa. Qué lindo que me veas de esa forma. Me quieres tanto como yo te quiero, ¿cierto? Y la persona le dice, por supuesto, te quiero mucho. ¿Se dan cuenta de que cada diálogo estructura la forma en la que le debe de responder la persona? Por ejemplo, aquí, ¿cómo supiste que me gustaban los gatos? Ya es, dime cómo es que sabes que me gustan los gatos. Y la persona le dice, es fácil darse cuenta de que cuando alguien te quiere tanto como yo, ahí también ya hay como una parte emotiva que si la persona le hubiera dicho, qué chido, ¿no? Gracias, como que se hubiera sacado de onda, porque justo la respuesta que le da ya tiene ciertas particularidades que exigen una respuesta en un sentido. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros preguntamos cosas, estamos ya prefigurando la respuesta. Eso es lo importante. Entonces piensen qué tipo de respuestas quieren, porque el tipo de respuestas y el tipo de preguntas, al final, lo que forman es el diálogo terapéutico. ¿Vale? ¿Cómo va con esto, Lupita? Bien, bien, bien. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. Nuestras declaraciones en las sesiones están relacionadas de la siguiente forma. Los enunciados previos, es decir, lo que ya se ha dicho sobre un tema. Los enunciados futuros, es decir, lo que se puede, lo que se debe y lo que se desea decir sobre ese tema. Y lo que el paciente haya dicho sobre ese tema. Es decir, abandonamos para siempre la idea de que las preguntas son inocentes y que pregunté esto porque pues no sé, me salió. Inclusive la pregunta más intuitiva, más del contacto, más profunda, tiene algo del pasado de esa conversación. Si no, ni siquiera la intuición es posible. Entonces, nuestras declaraciones están formadas por el pasado, por lo que el paciente ha dicho y por lo que queremos, esto es bien, por esto no deja de ser estratégico, ¿no? Y lo que queremos que digan a partir de nuestra pregunta. ¿Vale? A este fenómeno, al fenómeno donde se cruza pasado, futuro y la persona donde se dan cita el pasado y el futuro, Bakhtin la llamó intertextualidad. La intertextualidad es como en un enunciado, como en un tengo hambre, hay un pasado, hay un futuro y hay una persona. Eso es intertextualidad. Tener en cuenta la intertextualidad de la persona es muy útil para saber, por ejemplo, qué sentido le están dando a las palabras. ¿De dónde viene esta persona? ¿Cómo se expresa esta persona? ¿Cómo es que está usando las definiciones que está usando? Esa es la intertextualidad para Bakhtin. ¿Ok? Y para Wittgenstein, esto se llamó juego de lenguaje. Un juego de lenguaje para Wittgenstein, esto ya es una palabra que usé mucho y por fin les voy a dar cómo se debería entender, es la forma en la que las palabras son utilizadas por una comunidad de hablantes. Cuando nosotros pensamos en los juegos de lenguaje, no hay que pensar, por ejemplo, en el sentido general de las palabras. Eso es incorrecto para Wittgenstein.
lo que hay que pensar es qué significa para esta comunidad esta palabra. ¿Cómo la está usando? ¿Cómo está jugando? Wittgenstein toma la palabra juego porque la pone como un sinónimo de algo con reglas. El juego tiene reglas y el juego está en interacción. Entonces, si nos vamos a centrar en los juegos de lenguaje, nos vamos a centrar en qué reglas rigen lo que dice la persona y cómo fue que aprendió que estas cosas significaban esto. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Edgar, entonces Dígame. esa sería la profundidad. Ahí sí hablaríamos de la profundidad del lenguaje. Yo hablaría más del uso del lenguaje. La Ok. profundidad se eliminaría y se usaría como el uso. Es cómo estás usando esta palabra. Porque la profundidad puede perfectamente no tener relación con nada. Porque está profundo. Ya no tiene relación con esto. Pero el uso la pone en contexto con todas las demás palabras de su repertorio. Ok. Ujú. ¿Ok? Sí. ¿Tiene sentido para usted o más o menos? No, sí, ya. Gracias. Ok, sí, claro. ¿Está siendo fácil la sesión? ¿Está siendo como, lo estoy entendiendo perfecto y completamente? Para usted, Araceli, por ejemplo. Sí, pienso que precisamente no fácil. Tampoco Ajá. sé si ya está comprendido totalmente, pero creo que eso ocurrirá. Ok, perfecto. Liliana, ¿cómo está usted en esta sesión? Lo estoy comprendiendo y más que nada trato de ordenarlo en mi cabeza, ¿no? Comprenderlo lo más posible. ¿Diría usted que es como mucha información o que estamos como, que vamos rápido, lento? En sí no tengo problema con la información o que si va rápido o lento. En ciertas ocasiones, de lo que ya he comentado, suena como un trabalenguas, por así decirlo, como aquí lo dice, el juego de palabras. Entonces, Ajá. como una cosa lleva a otra. Entonces, es lo que al menos en mi cabeza yo trato de ir ordenando poco a poquito. Perfecto. Acuérdense que en cuanto tengan una duda, así abran el micrófono y díganmelo en el momento, ¿vale? No hay ningún problema. Sí, y bueno, espero que sepan esto. Me gustaría mucho que me tuvieran así en su paisaje mental, pero no me enojo para nada. No digo así como, eso ya lo expliqué para nada. O sea, siempre intento como buscar otros ejemplos, ¿va? Sí. Entonces díganme si algo no se comprende. Muy bien. Entonces, nos dice Wittgenstein, no pienses, mira. Qué fuerte lo que dice Wittgenstein. No pienses, mira. Describe. No creas que has comprendido, solamente observa. Porque cuando Wittgenstein nos dice no pienses, mira, lo que nos está diciendo es renuncia a la forma en la que tú crees que son las cosas. Y trata de describir cómo son para otra persona. Esto en terapia tiene muchísimas implicaciones. Pero muchísimas implicaciones. La primera y para mí la más importante es retomando un mucho poquito a Lacan. Cuando usted piense que ha comprendido, se ha equivocado. O sea, las personas siempre son otra cosa, siempre hay muchas opciones. Lo que nosotros estamos tomando es una de ellas. ¿Qué pasa? Que si esa opción, que es una de ellas, no funciona, la podemos desechar y no tenemos como ningún duelo intelectual porque, yo pensé que ya había comprendido el caso y que esta era la pregunta que iba a resolver todo. No, esto no funciona, listo, hay muchas otras cosas. Hay que aprender a mirar y a no pensar tanto, nos dice Wittgenstein. Voy a retomar lo que hace algunas horas platicábamos entre todas las personas. Un segundo. Es que... observar, observar y observar, totalmente. Lo que estábamos platicando con Yola, ¿no? De cómo es que una persona significa las palabras.
Hay una metáfora, perdón, no es cierto, no es una metáfora. Hay una anécdota de Wittgenstein cuando estaba dando clases en Oxford que le preguntaron, oiga, ¿y los juegos de lenguaje qué tan importantes son en la vida? ¿No? Porque usted habla mucho de ellos, pero nosotros no lo entendemos. Y Wittgenstein dice, es tan importante porque un juego de lenguaje es una forma de exteriorizar una forma de vida. Atención a esto. Un juego de lenguaje es una forma de exteriorizar una forma de vida. Cuando nosotros hablamos, no nada más hablamos. Estamos diciendo cómo vemos la vida y las relaciones y el universo. Y entonces, él saca esta anécdota genial en la que dice, si un león pudiera hablar como los humanos, no entenderíamos nada de lo que quiere decir el león. Y esto es así porque aun cuando el león pudiera usar nuestro lenguaje, no estamos seguros de que se está refiriendo a las mismas cosas que nosotros. Si mi gato pudiera hablar y me dijera cabra azul verde, perfectamente para él pudiera decir, te estoy diciendo que tengo hambre. Pero para mí no tiene sentido porque yo no tengo esa forma de vida. La forma de vida y los juegos de lenguaje están íntimamente unidos. Entonces aquí ya vamos conectando no solamente la forma en la que hablamos, sino la forma en la que vivimos el mundo. Hablar es una forma de vivir el mundo. Y cuando una persona está expresándose a través de sus juegos de lenguaje, está exteriorizando su forma de vida. Es por esto que él dice que a los leones nadie les entendería porque los leones tienen una forma de vida completamente distinta a la nuestra. Sin embargo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a todas las personas que llegan a sesión las pensáramos con una parte de león? Con una parte de yo no entiendo completamente tu vida. ¿Cómo cambiarían mis preguntas? ¿Cómo comenzaría a describir en lugar de pensar? Porque yo al león que se me atraviesa no puedo hacer ninguna suposición. What the fuck, está un león hablando frente a mí, ¿no? Las preguntas que le haría. No pensaría, este león seguro tiene una situación económica difícil. No, es un león hablando. ¿Qué le vas a preguntar, no? ¿Cómo estás usando esta palabra? ¿Dónde aprendiste a hablar así? ¿Qué implicaciones tiene para ti hablar así? Oye, y de cómo la forma en la que tú hablas, ¿qué piensan los otros leones? Si nosotros vemos a los consultantes un poco como leones, nuestras preguntas cambian. Pero yo creo que dije una cosa como media así. ¿Cómo la está viviendo usted, Miguel? No, es que me queda claro o sea, yo un poco remitiéndome a lo que compartí sobre la experiencia con respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura, estoy como muy convencido de que la construcción de los significados está muy permeada y muy relacionada con la construcción social de esos significados, ¿no? Entonces, en general, la idea y lo que estás transmitiéndonos al respecto de esta forma de mirar el lenguaje me hace mucho significado. Lo que estoy tratando de hacer es ligarlo con o sea, como con la práctica terapéutica. O sea, eso es lo que a mí me está, no me está causando un conflicto ni estoy atorado, solo siento que yo necesito acomodar este entendimiento con la práctica, ¿no? Con la práctica terapéutica. Eso es lo que a mí me está ocurriendo en este momento. Muy bien. Entonces puedo entenderlo, pero sí lo intento acomodar ahí. Dígame el nombre de 2 personas de este grupo. Alma que no sean el profesor Marcelo y la profesora Ayala. Alma y Francisco. Ok, Alma y Francisco le van a ayudar a la siguiente dinámica, Miguel. Así que pongan atención, ¿ok? La dinámica es que a lo que yo diga, lo van a ver como si yo fuera un león. Es decir, ustedes no tienen ni idea de por qué un león está hablando. Entonces, la dinámica es,
qué preguntas le harían al león que está hablando, ¿ok? La primera pregunta la va a decir Miguel. Después, ¿quién va a seguir después de usted, Miguel? Usted dígame. Francisco. Ajá. Y ok, perfecto. Acá no es, para empezar, no es una evaluación. Para empezar. Y después, cualquier persona le puede ayudar, es decir, si Araceli de repente tiene una pregunta, la puede decir. Y tercero, dése el tiempo, no es una evaluación, piénsenlo de verdad, ¿ok? No estoy viendo su genialidad como terapeutas, ¿vale? Entonces, recuerden, véanme como un león. No, usted no tiene idea de por qué esto está pasando. Vamos a ver si tiene alguna implicación en nuestras preguntas, ¿está de acuerdo? Ok. Ok, muy bien. Entonces, llega el león a terapia y dice, Miguel, siento una gran ansiedad porque últimamente las relaciones con mi hermana son muy violentas y me preocupa lo que pueda pensar mi sobrino. ¿Qué preguntas le hace a León? Ni siquiera se las voy a contestar, ¿ok? Usted hágale las preguntas a León. ¿Cómo se siente, cómo es esa ansiedad que dices sentir? Ok. ¿Qué otra cosa? Ajá. ¿Qué sentir? Ok. ¿Qué otra cosa? Yo quiero preguntarte, cuando dices esto de violencia, ¿a qué te refieres exactamente? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Con el parámetro gran, porque lo mencionas como gran ansiedad. Eres un león, ¿no? Bueno, yo estoy pensando como si fuera un león y entonces se le pone, pero ¿qué es grande? ¿No? ¿Qué es grande? ¿Qué tan grande? ¿No? O sea, es que me imagino un león y digo, wow, ¿qué es grande para un león si es enorme? Exacto, muy bien. ¿Qué otras preguntas? ¿Podrías enseñarme cómo es la armonía entre los leones? Exactamente. ¿Cómo es la armonía? Fíjense, ¿cómo es la armonía en tu familia? Esto es llevarse mal. ¿Cómo sería llevarse bien? Es una excelente pregunta. ¿Qué más? Pregúntenle al león. Ajá. Todas las personas. ¿Cómo se siente tu hermana cuando tú estás en armonía? Pero no cómo sí, o sea, en términos de descripción. Ajá, perfecto. ¿Qué más? ¿En qué otro momento ha sido diferente? Donde no ha habido quizás esa situación, porque eso pasa ahora, pero antes ha habido una forma diferente de estar con tu hermana y cómo lo había visto tu sobrino cuando eso sucede. Ok. Fíjese que yo me pregunto, dime. ¿Cómo es no tener ansiedad? Ok. Fíjense que yo me pregunto. ¿Qué recursos hay en la familia de los leones? Exacto. ¿Cómo los leones suelen resolver esto? Excelente. Ajá. ¿América? Yo le preguntaría si su hermana también es un león. Ah, muy bien, porque nosotros no sabemos, tienen a un león enfrente, ya todo puede pasar, ¿no? Puede ser una foca su hermana. Hay que sorprenderse ante la persona. A mí, por ejemplo, me surge una duda. ¿Es tan importante a los otros leones el sobrino como lo es para ti? O sea, ¿en los leones suele ser tan importante el sobrino y cómo nos ve el sobrino? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería para los leones? Fíjense todas las preguntas que pueden sacar de lo que acabo de decir, tomando como referencia los leones de Wittgenstein. ¿Qué otra cosa? Termina usted. Yo le preguntaría, ¿qué significa tu sobrino para ti? Ah, muy bien. Y después, por ejemplo, se me ocurre, ¿esto que significa para ti es compartido por otros leones? Claro. A ver, Ángeles, una pregunta al león. Pues pensaba justo como cómo se comporta tu sobrino cuando no está esta atmósfera de violencia. Ok, claro. ¿Cómo es para tu sobrino tener un león parlante de tío? Ándale. ¿No? O sea, ¿qué pasa? Para tu sobrino es normal ver que el león dice, oye, estoy preocupado, ¿no? Como que muerdo mucho a mi hermana la foca. O sea, de verdad, dense la oportunidad de sorprenderse por la otra persona. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta le harían al león?
¿cómo es la violencia entre los leones? O para los leones, ¿qué es la violencia? Claro, claro, imagínate, ¿no? Se comen bueyes enteros. ¿Qué podría decir que un león es violento si se comen bueyes enteros, ¿no? Con este ejercicio, Miguel, ¿le queda un poco más claro cuáles son las implicaciones terapéuticas de los leones de Wittgenstein y de esto que estamos hablando? Sí. Ok. Igual es algo que debe seguirse conectando, pero sí esto me parece una conexión importante. Cuando nosotros pensamos en esta metáfora, lo que nos permitimos es sorprendernos aún por las cosas que nosotros mismos y nosotras mismas consideramos más habituales. Imaginen, hagan el ejercicio si ustedes gusten, con un consultante que tengan esta semana e imagínenlo un minuto como un león. Y se van a sorprender de la cantidad de preguntas que les van a surgir. Es como, ¿por qué ese león está hablando frente a mí? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué lloran los leones? ¿No? Esto es normal en el mundo de los... Dime, América. Yo le quería comentar a Miguel que yo creo, Miguel, que en otras palabras eso sería para nosotros cortar a la medida. Está difícil, está siendo una sesión así de poco a poco, pero ya lo irá acomodando con los días, no se preocupe. Nadie entiende a Wittgenstein a la primera. Pero le voy a pasar la presentación y así usted se puede hacer más bolas, más sabroso y ya venir más confundido a la siguiente sesión y con más preguntas. Entonces, muy bien. Justo en este ejemplo de león no pensamos, sino que miramos. Miramos al león, no pensamos, seguro la sociedad de los leones tiene una estructura jerárquica bastante peculiar. No. Solamente nos preguntamos por lo que estábamos viendo en el lenguaje. Wittgenstein decía que el lenguaje es como un juego de ajedrez. Lo importante no son las piezas, sino cómo movemos las piezas. Porque un movimiento en una pieza de un tablero de ajedrez toma en cuenta el pasado de las fichas y el futuro de las fichas. Entonces, si por ejemplo, yo agarro una pieza de ajedrez y la pongo en el tablero, yo no puedo decir que por poner esa pieza en el tablero sé jugar ajedrez. Yo solamente podré decir que sé jugar ajedrez cuando sepa las reglas del juego y cuando sepa cómo se pueden mover y cómo no se pueden mover las fichas. Si esto lo ponemos en palabras, si esto lo ponemos en la relación terapéutica, Edgar, dígame. y aún así eso no significa saber jugar el juego, porque yo creo que el ajedrez es uno de los juegos más complejos porque va por niveles y el siguiente paso efectivamente sería saber cómo se mueve cada pieza y cómo no se mueve, pero una posición más avanzada de cómo jugar ajedrez es adelantar, o sea, el arte de adelantar los movimientos, de decir, si yo muevo esto, mi oponente puede hacer esto. Entonces, yo lo que entiendo es que los mejores jugadores de ajedrez pueden en su mente desarrollar tantas posibilidades que no han existido, pero que pueden existir y se adelantan a ellas para poder ganar el juego. Alma, si esto usted que me acaba de decir, el adelantarse a las posiciones de los demás para poder ganar, lo retoma para la terapia, acaba de comprender la terapia de soluciones. Las preguntas que hago son para adelantarme al otro, adelantarme en las soluciones y paradójicamente yo gano cuando el otro gana. ¿Me doy a entender? Claro, sí. Cuando yo muevo en el ajedrez, y ahora voy a hacer una comparativa constante con la terapia, cuando yo muevo un caballo para comerme un alfil y cuando yo hago una pregunta para que me hable de la solución, estoy adelantándome a la otra persona. En esta, para que la otra persona pierda. En la terapia, para que la otra persona gane. Pero en ambos me adelanto y al mismo tiempo que muevo mi pieza diagonal, hago una pregunta, a la otra persona le obligo casi a decir, yo moví esta pieza, tú tienes que mover algo relacionado con esta pieza. ¿Me doy a entender? Sí.
Perfecto, muy bien, muy bien. Es un gran recurso. Siempre hay que confiar en los recursos de quienes nos escuchan. Ajá. Entonces, lo común a los lenguajes y lo común a los juegos es que hay reglas para seguir jugando. La única forma de perder en el juego de lenguaje es decir algo que no tenga sentido. ¿Ok? Ni siquiera los malos entendidos son bienvenidos. La única forma en la que podemos perder en el juego de lenguaje es que de repente nos salgamos del juego. Entonces, hablar es ordenar el mundo, comprenderlo. El habla es una interacción por sí misma. El significado de esta habla interactiva no está en los libros, no está en las instituciones. La RAE no nos dice cómo hablar. Lo decimos nosotros porque nosotros somos los que estamos jugando. Nosotros somos los que decimos, qué chido que tengas esa regla, pero yo quiero moverla así. Y si las demás personas dicen, sí, ¿sabes qué? Me gusta esa regla, entonces la institución que dicta las reglas realmente no tiene mucho poder. A lo mucho describe las interacciones que hacen los jugadores. ¿Vale? Muy bien. Dotamos de sentido el diálogo en el transcurso mismo del diálogo. Es decir, que cuando nosotros estamos diciendo cosas, estamos significándolas en ese momento. Cuando el león dice violento, nosotros no debemos de tomar como, por supuesto, ¿no? O sea, para mí es violento pegarle a alguien, para el león que tiene unos dientes de este tamaño, también es violento pegarle a ese, ¿no? Estamos dándole un sentido constante, estamos negociando constantemente el sentido. ¿Qué quieres decir cuando me dices esto? ¿Esto es normal en el sentido lógico que tú lo indicas? Cuando nosotros negociamos constantemente, lo que tenemos es un puente que se construye a través de la negociación. Una palabra entonces no va a ser aquello que me dicen que es, sino cómo yo la estoy usando. Imagínense que este león sea un león vegetariano, eso no existe, por favor, si hay alguna persona en biología, no me mate. Y que entonces nosotros decimos, violencia, imagínate, eres un león, lo que tienes que hacer para violencia, ¿no? Y la persona dice, sí, es que, el león dice, es que le pegué con la cola a mi hermana. Eso igual es un malentendido, y por no preguntar, por tener la significación que nosotros le damos a las palabras del otro, se puede crear un malentendido. Entonces siempre hay que preguntar, ¿ok? Aquí, de Chaser, en el libro de las palabras tienen magia, dice, es interesante señalar que la búsqueda de la significación del término depresión, y por lo menos a veces y hasta con frecuencia, incidentalmente refuerza los sentimientos de depresión. Qué importante, me voy a detener acá. Cuando nos mencionan, este es mi problema, y le decimos, detállame tu problema, lo que estamos haciendo es reforzar el problema. ¿Ok? En el ejemplo de León no pasa nada porque es un ejemplo preliminar. Pero en la siguiente sesión vamos a hablar con el león, pero pensando en su solución. Ya no hay que hablar de su violencia, hay que hablar de otra cosa. Porque si hablamos de su violencia, la vamos a ir haciendo más real y más grande y más grande. Entonces hay que hablar de lo que es la no violencia. ¿Vale? Y aquí hay una breve pausa informativa. La influencia de Carlton en la terapia de soluciones. Carlton es el fundador del Instituto Taos y tiene una serie de artículos extremadamente famosos en psicoterapia que se llama las preguntas reflexivas. Entonces vamos a ver de dónde sacó esta idea. La verdad es que puse como extractos completos, me van a disculpar, saben ustedes que yo no soy mucho de leer, pero es muy importante que tomemos esto, ¿vale? Fíjense lo que dice Carlton. Muchas preguntas tienen efectos terapéuticos sobre los miembros de la familia, bla, 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 a través de las respuestas verbales y no verbales de los miembros de la familia ante ellas. Al mismo tiempo, sin embargo, algunas de las preguntas del terapeuta pueden ser antiterapéuticas. Esto lo dice en el primer artículo de preguntas interventivas. Y, perdónenme, aquí dice, una de mis preguntas inocentes resultó haber estimulado la reaparición de un grave conflicto
conflicto marital. Sucedió durante una sesión de seguimiento en la cual la pareja estaba hablando acerca del hecho de que no habían tenido ninguna pelea durante varias semanas. En otras palabras, había habido una mejoría importante en el matrimonio. Tras una animada y agradable conversación sobre estos cambios, pregunté de qué problemas les gustaría hablar hoy. Seguí completamente ciego al hecho de que sin darme cuenta había desencadenado el deterioro, porque si tú le preguntas de qué problemas vamos a hablar, te va a hablar de un problema. Es esto de que nuestras preguntas condicionan las respuestas, aun cuando quizá la persona ya estaba lista para darse de alta. Pero por supuesto, y esto es lo que pasa en el psicoanálisis, es como, ¿y qué otros problemas quieres atender? Siempre va a haber algo que hablar. Entonces dice, en retrospectiva, la asunción que había tras la pregunta, que se tenían que identificar y clarificar problemas antes de que pudiera actuar terapéuticamente, esta es una asunción, un pensamiento, ¿no? Hay que conocer bien el problema para poder después actuar. Resultó ser limitadora y patogénica. Limitó la discusión a las áreas de insatisfacción y sirvió para generar interacciones patológicas. En vez de ello, podría haber aprovechado los nuevos desarrollos y haber hecho preguntas diseñadas para reforzar los recientes cambios. ¿Qué relación encuentra con lo que acabamos de leer? De lo que acabamos de leer con todo lo que hemos visto en esta sesión, Lupita. Pues yo me impresiono de cómo es que las preguntas del terapeuta crean realidades terapéuticas y que son muy importantes para el paciente, ¿no? Entonces, ahora mismo traigo a mi mente casos, bueno, una paciente que tuve esta semana, y recuerdo que ella decía en algún momento, ¿no? Es que tengo que poner límites y preguntarme por qué permito tantas cosas, ¿no? Cuando pudimos haber trabajado otras cosas como las excepciones donde ella ha sido capaz de poner límites, porque aparte pues tiene bastantes recursos, es una persona demasiado preparada y con mucha habilidad para los negocios, ¿no? Entonces, en eso pienso, en que podría trabajar en ese sentido en la siguiente sesión con ella. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí se ve la enorme influencia que tuvo Carlton a Steve DeChazzer y Steve DeChazzer a Carlton. Steve DeChazzer trabajó mucho tiempo en el Taos y mucho tiempo Carlton trabajó en el Instituto de Terapia Breve de Steve DeChazzer. Ambos estaban investigando lo mismo, la capacidad que tiene el terapeuta para ser antiterapéutico y la capacidad, centrándonos en las soluciones, para que las preguntas generen ciertas realidades terapéuticas provechosas para el consultante. ¿Ok? Carlton escribió esta serie de artículos de entrevista interventiva en 1987. Las preguntas, esta serie de artículos, preguntas interventivas, tienen una tipología de las preguntas que ¿cómo se podría decir? Que generan las preguntas reflexivas. Y las preguntas reflexivas y sus desarrollos posteriores son para mí una de las herramientas más valiosas que tengo en psicoterapia. No creo que las alcancemos a ver en este curso, pero si tienen una oportunidad, así se llama, entrevista interventiva, son una herramienta magnífica para terapia, porque después las preguntas reflexivas, que fueron las que sacaron de ahí, retoman a la escuela de Milán, retoman a las escuelas estratégicas, y después las preguntas reflexivas las van moviendo hacia contextos más amplios. Es una cosa maravillosa. Si tienen algún tiempo, o si ven algún día así como, el curso del Taos Institute sobre preguntas reflexivas, tómenlo sin dudarlo. Es una herramienta valiosísima para mí. Y las preguntas interventivas fueron traducidas al español por Mark Bellevach, que fue el que hizo la de 200 tareas en terapia breve o Abriendo Caminos, que es un pionero en la investigación de soluciones acá en el habla hispana. Así de importante es ese artículo, ¿no? El trabajo de Tom y la creación del Taos han fortalecido de una manera importantísima la tipología de preguntas, es decir,
cómo preguntamos y qué preguntamos. Por el hecho de que generaron la tipología de las preguntas reflexivas, ¿vale? Ya vamos a acabar. ¡Wow! Nos dio tiempo de esta sesión para ver toda la epistemología. Entonces, está muy bien. Las excepciones al problema fueron descubiertas por la terapia breve centrada en soluciones en 1982. Ya las habían visto con Erickson, pero las usaron ya de una forma así muy explícita en 1982 y se las enseñó una pareja que tenía, la mujer siempre deseaba sexo. Entonces el marido decía, es que ella siempre quiere sexo, y la mujer decía, es que te lo tengo que pedir porque si no, no me lo das. Y se dio cuenta Inso Kimber que había un momento en el que decía, a ver, esperen, ¿de verdad todo el tiempo quieres sexo? Le preguntaron, ¿hay algún momento donde tu deseo sexual no sea tan grande? Y ¡pum! Ahí descubrieron las excepciones. En 1982, que fue el mismo año, fue un año maravilloso para la terapia centrada en soluciones, fue el mismo año que se enseñaron a usar la pregunta de la bola de nieve, de la pregunta del milagro. Fue el mismo año. Entonces ya vamos a ver la siguiente sesión, cómo sacar excepciones, pregunta del milagro, escala. No se preocupen si en este momento no son cosas que entiendan. Pero aquí está el budismo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Cuando definimos algo es útil pensar en qué no es. ¿Okay? A todo aquello que podemos prestar atención en la no depresión o en el no problema, lo podemos llamar excepciones o milagros. Un milagro y una excepción es todo aquello que no es el problema. Imagínense que alguien tiene un problema muy grande. Por más grande que sea ese problema, necesariamente tiene que ser más grande el no problema. Entonces, ¿por qué centrarnos en el problema? Hay que hacer más grande lo que no es el problema, ¿vale? Es una forma esta de construir puentes hacia la solución, prestando atención a lo que sí funciona en la vida del consultante. La solución va a ser un producto conjunto del diálogo, de la terapeuta y de la paciente. Mientras más hablamos de la solución, de sus consecuencias, de sus requisitos, de quién lo va a ver primero, de quién lo va a ver después, de cómo le vas a hacer, de qué va a pasar contigo una vez que lo hagas, se vuelve más real la visión que estamos formando a través del lenguaje y más alejada del más de lo mismo. El más de lo mismo era seguir hablando del problema. ¿Ok? Mientras más atención le ponemos a las excepciones y más hablamos de ella y más construimos puentes hacia ella, es más probable que ocurra. ¿Vale? Y bueno, esta fue la presentación que preparé para la parte epistemológica de la terapia breve centrada en soluciones. A partir de la siguiente sesión vamos a ver puras cosas prácticas. También tiene su teoría, por supuesto. Pero vamos a ver los cambios pre-tratamiento, qué sí funciona en tu vida, preguntas de escala, la pregunta del milagro, preguntas afrontativas, todo el tipo de preguntas que hay. ¿Cuál es la relación? Steve de Chaser se basó en la metáfora mercantil para decir cuál era la relación entre los consultantes. Si era de cliente, si era de comprador, si era de visitante. Entonces, para mí es muy importante, como creo que ya lo saben, como saber de dónde vienen este tipo de cosas para después poder utilizarlas más allá de la técnica. Es decir, pensando la teoría para poder hacer nuevas técnicas y no tanto solamente haciendo la técnica, que cuando se nos acaban las técnicas ya no sabemos de dónde diablos vino. Entonces, pues esta fue la clase de la epistemología de soluciones. Estoy muy contento porque acabamos en una sola clase la epistemología, que es una epistemología que para mí es muy, muy compleja, pero me gustaría escucharles, sobre todo muy de soluciones les diría qué funcionó, ¿no? ¿Qué fue lo que más les gustó? Pero sinceramente me gustaría saber qué áreas de oportunidad creen que tenemos para las siguientes sesiones para que esto sea lo más provechoso posible para ustedes. Entonces, tenemos
5 o 6 minutos, así que les escucho con toda atención. Yo quiero decir que, pues bueno, reafirmo, ¿no?, el asunto de que siguen sigo conectando cosas dentro de mi estructura de pensamiento, de la nueva información. En el transcurso de la sesión me surgieron algunas preguntas que yo a lo mejor en un momento entendí como, más bien, las tomé como confusiones por el asunto de, por ejemplo, a mí en este aprendizaje, una situación una cosa que me ha costado un poco de trabajo es la identificación del problema, ¿no? En un caso específico. Entonces, por ejemplo, cuando planteabas algunos ejemplos de casos y en el tema de la identificación del problema, o como en decir, el problema es el problema, y no hablar del problema, sino del no problema tal, yo pensaba, o sea, y sobre todo en el asunto de quedarse en la superficie, porque la superficie es lo que hay, ¿no? Yo pensaba si, por ejemplo, una persona dice, mi problema es que tengo depresión, y además dice, porque, como el ejemplo que pusiste, creo que el primero de los ejemplos que pusiste, creo que se debe a que tuve un rompimiento con mi pareja y además la relación con mi padre tal, ¿no? Se está deteriorando. Entonces ahí digo, ¿cuál es el problema? ¿Que tiene lo que dice él, que tiene depresión, o es el rompimiento, o es el asunto del rompimiento, o es el asunto de la relación con el padre, ¿no? De pronto en un momento pensé, si me quedo con lo que el paciente dice que es el problema, que es, tengo depresión, no sé si estoy identificando adecuadamente el problema o abordando adecuadamente, porque si voy un poquito más a lo que dijo, podría identificar que el problema, que la depresión más bien es un síntoma, y no el problema, ¿no? O sea, que como síntoma se refleja que tengo depresión o me siento triste o me siento tal. Y entonces ahí yo tengo ese problema, ¿no? Como en poder tener certeza o tener cierta seguridad de que estoy identificando el problema en realidad, o el problema que el paciente está diciendo, ¿no? Y no solo en las palabras, sino en cómo liga el discurso, en cómo orienta el discurso, me parece. Entonces yo tendría como esa tarea, ¿no? Dentro de mí, dentro de mi aprendizaje, como identificar esas cosas y poder, entonces, creo yo ya como conectar de mejor manera el enfoque. Solo quería comentar eso. Fíjese, Miguel, que ese ejemplo rápidamente para la otra persona. Una persona que tiene depresión, que terminó con su pareja y que sus relaciones con su padre están deteriorando. Yo de repente me preguntaría, ¿y cómo le has hecho para seguir acá? Con todas estas cosas que a un montón de gente la quiebran, ¿cómo le has hecho para tú seguir vivo? Que eso ya es un logro en sí mismo. ¿Qué te mantiene vivo? ¿Cómo le haces? Y eso sería enfocarse en la solución, no en el problema. Sí, creo que sí, o sea, sí, ahora que lo dices, además me refiere como mucho a lo que hemos comentado desde la maestría en el enfoque ericksoniano, pues como al contacto, ¿no? A la conexión con el paciente, como ese contacto, ese rapport, ¿no? Del que hablamos, tiene que ver también con estar receptivo, como estar muy atento al paciente y a lo que identificamos que puede ser como lo útil, ¿no? Lo que le puede ser útil al paciente. Pienso que de pronto cuando me pienso en un modelo, en un enfoque, en un modelo, hay ciertas lineamientos, quizás, puedo decirlo así, como principios, ¿no? Que de pronto al ser un modelo, un enfoque, pues hay un deber ser, ¿no? Digo, Claro. pienso, cuando planteas una teoría, un enfoque, un modelo, piensas en un deber ser, en una serie de pasos sistemáticos, y a lo mejor siento que de pronto ahí, al querer entender esa sistematización,
puedo limitar de pronto otras oportunidades que puedo encontrar ya dentro de la sesión, ¿no? Porque acá estamos hablando de casos o de supuestos, pero ya en la sesión ocurren muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí es Sí, donde, sí, entonces, que vamos. bueno, yo lo entiendo como eso, ¿no? Como entender el enfoque, entender el modelo, y solo ligo cosas que de por sí a mí me han costado un poco de trabajo, pero que estoy aprendiendo, ¿no? También. Ya aprenderá, no se preocupe, es el primer acercamiento. A las otras personas que, a ver, dígame, Alma. Ah, no. ¿Qué oportunidades de desarrollo hay? Para mí es un respiro en el sentido epistemológico porque ya me había enfocado demasiado en el problema y MRI es muy bueno, pero indaga sobre el problema y cómo se da. Entonces, este es un giro de 180 grados para mí. El poner los ojos en las soluciones, es divertido, es fresco, es creativo y me encanta. Tengo mucha curiosidad de la práctica. Gracias. Muy bien, muy bien. Otra área de desarrollo que podríamos retomar, no sé si alguien quiere comentar, ¿no? Bueno, Pienso pues entonces, en dos palabras, práctica y creatividad. oh, sí. Ujú. Totalmente. Totalmente. Práctica, creatividad y flexibilidad para a veces decir, nah, ya esto no funcionó, vámonos para otra cosa. Sí, claro. Entonces, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra área de oportunidad que digan, ay, esto como que no estuvo tan suave, me gustaría que no pasara las siguientes sesiones? ¿América? No, Edgar, no tanto como área de oportunidad. A mí me hace valorar la importancia del lenguaje y todo lo que incluye. Decías tú, hasta lo corporal, o el lenguaje no verbal. Recuerdo mucho una sesión que tuvimos con Ara y algo muy importante que nos dijo, que a mí se me quedó muy grabado, que dependiendo de las respuestas que quisiéramos, era como teníamos que preguntar. Y eso me viene ahorita muy así como anillo al dedo de todo lo que has dicho, porque recuerdo que esa mañana Ara nos preguntó, ¿qué tan bien amanecieron hoy? Entonces, pues todos, obvio, tuvimos que decir cómo amanecimos de bien y de ahí para adelante. O sea, no era de, ay, hoy amanecí sin ganas. No, era, ¿qué tan bien amanecieron hoy? Del bien para arriba. Y te digo, y eso se me quedó muy, muy grabado. Y entonces ahorita, te digo, me vino como resaltar la importancia del lenguaje. Y de acuerdo a lo que preguntemos es lo que nos van a responder. Muchas gracias, Laura. Pues, no, gracias se nos ha acabado el tiempo. Yo les espero el siguiente sábado a las 9, para poder hacer la práctica bien, por favor. Mencioné que era a las 9, no sé si me acuerdo, pero aquí los veo a esa hora para comenzar, porque ya vimos la epistemología, pero imagínense que 15 en 15 minutos, al final son 4 sesiones, es 1 hora, y en esa hora no vemos las preguntas reflexivas por esto. No. Es como, no tiene sentido. Entonces, les espero a las 9, vamos a ver hasta donde podamos la práctica, vamos a practicar mucho, 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 porque Inso Kimberg decía que el soluciones es como cuando toca un pianista, tienes que practicarlo mucho para que te salga bien. Entonces, pues, nos vemos el siguiente sábado. Cualquier duda, ahí tienen mi correo, tienen mi número, tienen todo. Yo estoy completamente a su disposición. Les paso esta diapositiva y algunos librillos ahí traviesones para que les pongan más preguntas en su cabeza. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Bonito fin de semana a todos. Gracias, hasta luego. Hasta Bye a todos. Gracias, bye. Gracias. Bye. Uf, muy bien. No le escucho, creo.
Digo, Edgar, creo que sí fue un poco denso, muy compacto, pero en general pienso que tienen bases y que sobre todo fue la mayor parte, bueno, prácticamente todos estuvieron en el grupo anterior. Sí, sí. Entonces, tienen la referencia, ¿no? Y sí, sí, sí. avanzaremos. Sí, completamente. Nos vemos. ¿No me mandaste el programa? ¿No? No. Me dijiste, ya lo tengo, ya está, ya lo terminé, estoy trabajando De en eso. verdad, se lo mando en este momento. Ok, gracias. Permítame. Ahorita justo en esto se lo estoy... A ver. Documento. Solamente va a haber una persona, bueno, va a haber 2 personas en la próxima ocasión que no enunciaron que no iban a estar hoy. Ajá. Una de ellas no estuvo en el grupo anterior y entonces también lo que piden generalmente o solicitan es conocer el programa. Ok, pues fíjese que estoy viendo aquí nuestro chat y el 14 le mandé así el temario soluciones en PowerPoint y en Doc. Es cierto. Sí, sí es cierto. Ya lo tengo aquí. Sí, sí es cierto. Ya lo veo. Entonces ahí está. Ajá, justo lo Sí, ya estoy lo veo. abriendo en este. Ajá, es moradito. Sí, ya lo tengo aquí. Sí, es que luego cuando se hace publicidad suelen poner el programa y la persona que me hizo la publicidad me dijo que le faltaba el programa. Pero ya lo veo. Sí, ok, vale. Sí, Gracias. perfecto. Nos vemos entonces. Que estés bien. Claro que Buen fin de sí. semana. Que estés muy bien. Bye, igualmente. Bye.